En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Saludos, amigos y hermanos que nos sintonizan en este momento. Soy el Padre José Miguel Díaz Rodríguez y hoy celebramos la festividad de la presentación del Señor. Hoy es ese día en que José y María, cumpliendo con los preceptos de la ley, van al templo a traer la ofrenda y a consagrar a su hijo ante Dios. Hoy le pedimos perdón a Dios por las veces en que nosotros rehusamos cumplir con la ley de Dios y mucho más, por las veces en que nosotros somos negligentes con aquellas personas que Dios ha puesto en nuestras manos para educarlos, para formarlos, para darle vida, para transmitirle la fe. Le pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Dios Todopoderoso, en su infinita misericordia, ha dado a su Hijo para morir, vivir y resucitar por nuestros pecados. Y por su mérito nos perdona todos nuestros pecados. Y yo, como ministro llamado de su iglesia, te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Oremos. Todopoderoso Dios, que en la fiesta de la presentación de tu Hijo nos recuerdas de la importancia de la educación en la familia, nos recuerda de la importancia de tener padres responsables que se encarguen de tu ley y también se encarguen de tus hijos. Te pedimos que bendigas a todas las familias para que no nos olvidemos de cumplir siempre con tus leyes y de ser responsables con aquellos que has puesto en nuestras manos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, comenzando en el verso 22. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar a tu siervo morir en paz, porque yo he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel.
El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces, Simeón le dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana. Se casó siendo muy joven y había vivido con su marido 7 años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret, y el niño crecía y se hacía más fuerte. Estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Palabra del Señor. Alabanzas a ti, oh Cristo. Reciban todos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermoso evangelio. Un evangelio que nos enseña muchas cosas muy importantes, de una trascendencia muy profunda y una enseñanza para nosotros hoy. Hoy en el año 2014. Hoy el 2 de febrero del año 2014, que celebramos la fiesta de la presentación del Señor. También se llama el Día de la Candelaria. Es el día en que es el día de las luces, el día en que se celebra la luz sobre las tinieblas, la vida sobre la muerte, la salvación sobre la condena. María y José, los padres de Jesús, eran gente muy piadosa. Fíjense lo interesante. Ellos habían sido privilegiados al Dios haberlos escogido a ellos para que fuera María, que es más grande, la bendita sobre todas las mujeres, tener en su propio vientre a Dios, Dios encarnado, Dios hecho carne. Y sin embargo, es una mujer humilde y dócil ante Dios. No solamente humilde y dócil, sino que también continuaba siendo fiel a las tradiciones y las leyes que mandaba la religión de ese tiempo. Y José, qué hombre tan bueno. Inclusive a José se le llama el justo José. La misma Biblia, el Evangelio, nos dice José que era un hombre justo, un hombre bueno. ¿Se imaginan el privilegio de poder haber tenido en sus manos a Jesús, haber sido testigo y partícipe de ese alumbramiento, de ese parto natural, haber podido abrazar a ese niño, besarlo, educarlo, amarlo? Ese es José. Y aunque tenía el privilegio de ser el padre adoptivo de Jesús, continúa siendo humilde y dócil ante la voluntad de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que recordar y aprender de esta gran festividad es que todos estamos llamados a ser humildes y dóciles ante la presencia del Señor. El mundo está, como se dice de una manera popular o vulgar, patas arriba. O sea, el mundo a veces parece que estamos marcha atrás en vez de marcha al frente. ¿Y saben por qué? Porque científicos, políticos, filósofos,
inclusive teólogos, inclusive líderes religiosos, nosotros. O sea, la humanidad entera está perdiendo el sentido de humildad y de ser dócil ante Dios. El día en que nosotros regresemos a ser humildes. ¿Qué es ser humilde? ¿Ser tonto? ¿Ser menso? No. Ser humilde es estar abierto, uno, a recibir la guía de Dios, pero también la corrección de Dios. Ser humilde también es, uno, respetar la dignidad de uno y también la dignidad de los demás. Y ser dócil, ¿qué es? Dejarse ser corregido por Dios. Dios nos corrige de muchas maneras y nosotros nos olvidamos de esas señales. Nos damos cuenta de las señales cuando estamos ya sobre ¿qué? Sobre la situación y la crisis. Como se dice en otras palabras, cuando nos damos con la pared en la frente. Entonces, oh Señor, ¿eso era lo que tú querías? Perdóname, Señor. Es bueno esa actitud de siempre estar reconociendo, pero ¿sabe qué? Vivir en los caminos de Dios, en la gracia de Dios, es vivir en una actitud de humildad y una actitud de ser dócil. Y eso hizo una diferencia con José y María, que aunque tenían todo el poder, tenían todas las excusas del mundo para ser gente soberbia, gente orgullosa, gente egoísta, ellos siempre continuaron con su espíritu de humildad ante Dios y su espíritu pobre. Y fíjense lo bonito. ¿Qué sucede? Nos cuenta el Evangelio. El Evangelio nos cuenta que María y José, habiendo llegado el tiempo de la purificación, primera tradición, rito o costumbres que ellos obedecieron. ¿Qué es la purificación? Es esos 40 días, lo que se dice la cuarentena. Son esos 40 días, ese tiempo de purificación que la mujer debe tener. ¿Para qué? Para que su cuerpo comience otra vez a ajustarse. Cuando una mujer pasa por un parto, todo el cuerpo se desajusta, especialmente los órganos, los huesos, las caderas, etc. Entonces, en este tiempo de purificación, que es un tiempo muy saludable, y hoy lo hemos olvidado, es un tiempo en que la mujer le da tiempo a su organismo para que regrese a lo que antes estaba. Y ellos cumplen con esto. El hombre, por su parte, debe de respetar ese tiempo y no obligar a la mujer a hacer cosas que el hombre quiere, sino que pasar ese tiempo de purificación, de limpieza. Se cumplió el tiempo y ellos llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Primero, cumplen con la ley. Segundo, siguen las enseñanzas de llevar a su primer hijo. Jesús fue el primer hijo de María y de José, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Y para qué lo llevan al templo? Para ser consagrado. En un momento me voy a enfocar de la importancia de la consagración de nuestros hijos. Pero antes de eso, vamos a analizar un poquito el Evangelio y terminamos con el enfoque de hoy, que es la consagración de los hijos. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Fueron a ofrecer en sacrificio. ¿Qué era en sacrificio? Es a dar algo que a uno le duele o le cuesta. Aquí entra un tema que otro día lo discutiremos, el tema entre ofrenda y limosna. ¿Cuál es la diferencia? Limosna es, me meto la mano al bolsillo y lo que salga en ese momento, eso yo entrego en el plato de la ofrenda de mi iglesia, de mi congregación, de mi templo. Sacrificio es que yo dejo de hacer otras cosas, comprar otras cosas, adquirir otras cosas y entrego con amor. Me duele. Me duele ¿por qué? Porque estoy sacrificando otras cosas que yo puedo adquirir con esos $100, 50, 10 o hasta $5, depende de mi nivel económico y mi ingreso. ¿Y qué hace María
y José, miren lo que entregan, 2 tórtolas. Un dato muy interesante. La gente rica tenía que entregar un cordero y 2 tórtolas. Sin embargo, María y José no podían entregar un cordero, no tenían el dinero. ¿Se imagina ustedes hoy en día ir a comprar una vaca? ¿Cuánto cuesta una vaca? O un caballo. O inclusive un borrego, un cordero, un lamb, que le llaman en inglés. ¿Cuánto cuesta? La mayoría no tenemos el dinero para comprar eso. Pero aún con eso, en vez de entregar los 2 pichones de paloma, entregan las tórtolas que tenían más valor que los pichones de paloma. Los pichones de paloma era lo más bajo que se podía entregar. María y José no podían entregar el cordero y las tórtolas, pero sí entregaron con sacrificio, con amor. Sacrificaron, quizás sabrá Dios, todos esos 40 días, economizando, poniendo al lado un poquito de dinero todos los días. ¿Para qué? Para llevar la ofrenda al templo. Nosotros estamos llamados a ofrendar a Dios monetariamente, físicamente, pero también nuestros corazones y nuestros espíritus y nuestro tiempo. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Simeón fue un hombre que fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fuera al templo. Y cuando fue al templo, fue a confirmar. Movido y guiado por el Espíritu Santo, toma el niño en sus manos y lo ofrece a Dios, que fue lo que María y José fueron al templo a hacer. Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar a tu siervo que muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. Reconoce públicamente y confirma públicamente que este niño que tenía en sus brazos, este niño recién nacido de 40 días, era realmente el Salvador de la humanidad. Pero algo muy interesante que Simeón también comparte con los padres. Reconoce la parte mesiánica, el que Jesús es el Mesías, pero también le da una alerta a sus padres, especialmente a María, que iba a vivir más el sacrificio y el dolor de Jesús, porque recuerden que José murió joven. ¿Y qué le dice Simeón a María? Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal de muchos y que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. ¡Wow! Ya Simeón le advierte a María el dolor, el sacrificio, la entrega que ella va a sufrir. Va a ver a ese hijo siendo azotado, ese hijo clavado en una cruz, ese hijo coronado de espinas, ese hijo sangrando, ese hijo muriendo de asfixia porque ya no podía respirar. Jesús murió de asfixia porque ya no podía respirar. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Ya no había más aire. En una cruz, desangrado, los brazos abiertos, ya los pulmones no pueden resistir, no pueden recibir más aire. Y una espada atraviesa su costado. Y esa espada no atraviesa el costado de María. Como dice Simeón, atraviesa su propia alma. No estamos creados para enterrar a los hijos. Cuando un padre o una madre pierde un hijo, pierde la mitad de su corazón. Es una espada que atraviesa el corazón. Y Dios nos cuida a todos. Que nadie tenga que pasar por ese dolor tan grande. Sé que mucha gente lo ha pasado, pero escuchando las historias de padres y madres que han tenido que enterrar a sus hijos, solamente puedo imaginarme el dolor que eso puede
provocar y que se puede sentir. Miren otra cosa muy interesante. Allí había una mujer que se dedicó al templo, a Dios, Ana, y hasta ahora ella estuvo ¿qué? Sirviendo en el templo. Dios la llevó al templo para que sirviera, quizá me imagino que es como una sacristana, ¿no? Hacía oraciones, ayunos, se pasaba el día en el templo, había quedado viuda, hacía más parte de su tiempo viuda que casada, solamente dice el Evangelio, tenía que 7 años de casada con su marido y ahora cambia el llamado de Dios. Y Dios transforma a esa mujer en una misionera. Una de las primeras misioneras del Nuevo Testamento. Ana, la profetisa, que ahí recibe ese poder del Espíritu Santo y se convierte en ¿qué? En una mensajera, como decíamos la semana pasada, una embajadora, una conductora del mensaje de salvación. ¿Y qué hace? Comenzó a dar gracias a Dios y hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. A todos. Qué bueno que hay mujeres que predican el Evangelio. Esperemos que un día la Iglesia Universal en general valorice más el rol de la mujer misionera. Que las mujeres ya no tengan que ser discriminadas porque son mujeres, sino que puedan llegar como en la Biblia. Habían sacerdotisas, habían misioneras, habían mujeres que se dedicaban al servicio de Dios a través del discipulado, había mujeres líderes, había mujeres que fueron las primeras testigos de la resurrección. Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su pueblo de Nazaret, y el niño crecía y se hacía más fuerte, estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Y el niño crecía y se hacía más fuerte, estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Aquí me gustaría terminar este sermón enfocando la presentación del Señor, pasando un poquito más allá de la tradición. Sé que en países como México y Centroamérica, algunos países en Sudamérica, hay el rito de la presentación de los niños a los 3 años. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero ¿sabe qué? En esta fiesta, en este evangelio, estamos llamados a nosotros a hacer algo diferente. A traer a nuestros hijos a la presencia de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Que usted tiene que todos los días ir al templo? No. No. Sí hay que ir al templo. Hay que enseñar a los niños. Hay que enseñar a los niños que dice Papá Dios, como dice Miguelito. Los niños que comienzan ya de 2, 3 años, ya deben los niños comenzar a decir Dios. Que una de sus primeras palabras sea Dios, la Virgen María. Que reconozcan la cruz, que reconozcan la divinidad. Pueden. Desde los 2, 3 años ya lo deben de hacer. Si su hijo no lo hace, usted está fallando algo. Algo está fallando en su casa si su hijo no reconoce las cosas sagradas. Porque ya reconoce otras cosas, reconoce McDonald's, reconoce otras tiendas, reconoce al paletero, reconoce la pelota, el parque. Entonces tiene que comenzar a reconocer a Dios. Una de las maneras que usted puede medir qué tanto le está a usted consagrando a su hijo a Dios es si su hijo ya de 2 a 3 años comienza a identificar las cosas de Dios. Entonces, ¿qué me gustaría invitar? Primero, antes de la invitación, permítame hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por sus hijos? ¿Cuándo? De verdad. Lo digo con respeto, pero lo digo con convicción. ¿Cuándo fue? Hágase el examen. No le dé con el codo a su esposo o a su esposa. Mira, ve, te lo dije. No. No haga eso. Comience tomando responsabilidad usted. Usted que me ve, que me escucha en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que tu padre, que tu madre, que tu abuela o abuelo oraste por tus hijos o por tus nietos? Yo tengo un testimonio bien personal. Durante años, desde que yo recuerdo,
sé que mis padres siempre oran por mí todos los días. Todos los días. Mientras yo iba creciendo, mientras me iba formando, cuando ya estaba en high school, escuela superior, que sentí desde los 5 años que Dios me había llamado al ministerio y lo sigo sintiendo. Está en mi corazón, es mi llamado. Luego me fui al seminario y sentía esa oración de mis padres. Ellos me lo decían, oramos por ti, pero más que ellos me lo dijeran, yo lo sentía. Y crecí, me formé. He pasado por crisis en mi vida, crisis personales, crisis profesionales, crisis de salud, crisis financieras, y siento y he sentido la oración de mi padre y de mi madre. Dentro de unos días, el 17 de febrero, van a ser 4 años que murió mi padre. Y les tengo que confesar algo. Desde que murió mi padre, he sentido un vacío espiritual porque sé que su oración aquí en la tierra ya no está conmigo. Sé que mi madre lo hace todos los días. Mi madre escucha estos mensajes, ve estos sermones, escucha todo lo que yo produzco, recibe los mensajes por teléfono y los recibe por Facebook y YouTube, porque le compré un teléfono para que recibiera todos los mensajes. Mi padre los recibía antes de morir, inclusive lo recibía constantemente. Y sé que mi madre siempre ora por mí. A veces me dice, acabo de hacer el rosario por ti, acabo de pedir por ti, por tu familia, por tu ministerio, por tu trabajo. ¿Y sabe qué se siente? Se siente eso. Y cuando hablamos de consagración, ¿qué es consagración? Consagración es un ejemplo. Aquí está esta hostia, que es puro pan. Es pan sin levadura, por eso es tan finito, pura agua y harina. Cuando esto nosotros lo consagramos, siguiendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sucede? En vez de pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Igual que este cáliz lleno de vino se convierte en la sangre de Cristo. Lo consagramos, lo convertimos, se lo entregamos a Dios y Dios hace el milagro y la transformación. Y eso es lo que me gustaría invitarte a ti, padre y madre, que me escuchas en este momento. Tú tienes que comenzar o continuar, si lo estás haciendo, a orar por tus hijos para que Dios los transforme, para que Dios los cuide, para que Dios los proteja, para que Dios los guarde de todo mal, de todo peligro, porque están en el mundo, en un mundo difícil. Ser niño hoy en día es la tarea más difícil que un ser humano puede pasar. Ser padre en estos días es una tarea de reto, una tarea de preocupaciones, una tarea muy difícil que nadie nace enseñado cómo ser padre, nadie nace enseñado cómo ser hijo, pero se va transformando con la gracia y con la voluntad de Dios. Te lo aseguro, porque lo he experimentado en mi vida, que la oración de los padres es muy poderosa. Y eso fue lo que hizo José y María. No solamente criaron a este niño, lo amaron, lo educaron, ellos oraban por Jesús. Aún Jesús siendo Dios, oraban por este niño. ¿Y qué nos dice el evangelio que acabamos de escuchar? Y el niño crecía y se hacía más fuerte. Estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Si tú quieres que tus hijos sean fuertes, ora por ellos. Si tú quieres que tus hijos sean sabios, ora por ellos. Si tú quieres que tus hijos cuenten del favor de Dios, ora por ellos. No te arrepientas después, cuando es tarde. Los principios que son eternos son los principios de Dios. Como dice el obispo de Arecibo, Daniel Fernández, en el amor hay verdad y hay fuerza. En el amor a Dios. Y todos los seres humanos, no importa, del más rico al más pobre, llega un momento en su vida que la única solución, lo único que cuenta, lo único que le trae felicidad, paz, bendición y vida es Dios, es la fe. Este es el Cordero de Dios que quita todos nuestros pecados. Dichosos nosotros los invitados a este banquete.
Señor, yo no soy de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestras almas y nuestras vidas para que juntos lleguemos a la vida eterna. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo que hemos recibido nos conserven la verdadera fe hasta la vida eterna. Y si tú no pudiste recibir el cuerpo y la sangre del Señor, te pido que lo aceptes en su corazón, que espiritualmente sientas que el cuerpo ha sido dado por ti, que la sangre ha sido derramada por tus pecados. Acepta a Jesús, acepta su cuerpo y su sangre, acepta a Jesús el Mesías, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Eterno Dios, te damos gracias en este día de la presentación del Señor. Gracias por el ejemplo de José y María, que fueron fieles, humildes y dóciles a tu voluntad. Señor, haznos humildes ante ti. Haznos dóciles ante tu palabra. Haz que nosotros no olvidemos que debemos de cumplir siempre con los preceptos y con tu ley. Que tus mandatos no están hechos para que estén en una Biblia o en una pared o en un cuadro, sino para que los cumplamos. Haznos mejores padres para que nosotros oremos por nuestros hijos como hacemos en este momento. Bendice nuestras familias. Bendice, Señor, toda nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor vuelva hacia ti su rostro y te conceda paz, te conceda guía, protección, seguridad, providencia, su amor, y te conceda sobre todo su bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre toda la humanidad, y descienda sobre mí, hoy y siempre. Amén. Gracias. Gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Te invito a que nos visites en Facebook, Padre José Miguel, en YouTube, Dios en mi caminar. Si quieres un pedido de oración, si quieres que oremos por ti todos los días, que te pongamos y te incluyamos en las oraciones que todos los días tenemos en Unidos en oración, que sale por teléfono, sale en Facebook, sale en YouTube, sale en Twitter, escríbenos. Confío en Dios 111 @gmail.com. Confío en Dios 111 @gmail.com. Mándame ahí un correo electrónico, viene directamente a mí y yo personalmente oraré por ti, por los tuyos y todos nosotros. Tenemos casi 22,000 personas en nuestra página de Facebook. 22,000 y seguimos creciendo, llevando una gota de esperanza a la humanidad. Tenemos de 7 a 10 segmentos diarios que un servidor humildemente produce para ti y para los tuyos. Y te deseo en este momento, como los discípulos, que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Compartamos alegremente la paz, que pases un feliz domingo, que pases un feliz día, que pases una bendita semana. Amén. La paz te doy a ti. Esa paz que viene de Cristo Jesús, esa paz te llegará. Toma mi mano y cantemos a Dios, juntos podemos vencer la maldad y llevaremos amor.
de Cristo Jesús, y con Él serás aún más feliz, y el Espíritu